Buenos días, profe. Yo le voy a presentar sobre herencia cultural de Occidente, desde Grecia. Bueno, origen de la civilización griega. La civilización griega también llamada helénica, dio origen a varios de los pilares básicos de nuestra organización social actualmente, y muchos de los conocimientos y ciencias presentes en nuestra vida cotidiana. Y bueno, existen registros del pueblo miceniecos, aquénicos y dorios, y que habitan esta zona al menos desde 2500 años antes de Cristo. Sus orígenes iniciales no presenta diferencia de la zona, al menos un origen político o social especialmente. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre la cronología de la antigua Grecia. Como en el mismísimo ejemplo que tenemos aquí en el libro, de aquí, bueno, primero que nada dice que en 1400, 500 antes de Cristo, la civilización minoica, ubicada en el centro de la isla central, cayó tras deseas través naturaleza. En el otro, 1200 antes de Cristo, civilización micénica. La civilización micénica domina por un estilo de las guerras. Sus historias se reflejan en los escritores o sea, como más en la escritura. Bueno, en el otro, que es 776 a.C., que es el periodo oscuro. Bueno, existe poca información sobre este tema, pero hubo un rebozo cultural durante este tiempo. De mismo modo que fue recordado en el periodo acárico. Bueno, en el otro dice 776, 510 antes de Cristo. En el periodo arcaico surgió las primeras polis, que era central urbano donde se desarrollaba la política en sí, como la ciencia, la filosofía y la dramática. Entonces, bueno, en el otro, el último, 510 y 323 a.C., periodo clásico, máximo apogeo de manifestaciones artísticas y literaturas. Bueno, ahora voy a hablar sobre del pensamiento mítico al pensamiento filosófico. Bueno, ¿qué es eso? O sea, la mitología griega surgió productos de la investiga humana para explicar y dar sentido a los fenómenos que aceptaban de su comprensión, como la puesta del sol al cambio del clima,
Las enfermedades, entre otros cambios, requerían ser entendidos. ¿A qué se refería esto? Que la mitología griega no se lo tomaba así como que existe, era como que era más como serio en la parte de los dioses. Entonces, eso. Ahora voy a hablar sobre el legado cultural de los griegos. Poder explicar cada fenómeno bajo las lógicas naturales permitió considerar a sus pensadores como los padres de la filosofía y los primeros ciencias. Los griegos desarrollaron a varios aportes en el área de la filosofía, matemática y dinámica histórica y literatura, que todas las materias que conocemos hoy en día aplicaron en ese momento en la cultura de los griegos. O sea, para escribir una carta tenía que haber ese toque de la literatura. Entonces, bueno, es un ejemplo. Bueno, ahora voy a hablar de cada materia. Por ejemplo, la filosofía explica racional del universo y su naturaleza. Los grandes maestros de la rama de que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Ya, ellos fueron los mejores filósofos que pudieron haber, o sea, que se los conoce actualmente. Bueno, la segunda materia es matemáticas y geometría. Bueno, mitologías, o sea, en 569 a 475 a.C., incluidas en el 325 al 265 a.C. Arquímedes 288 212 a.C. fueron grandes exponentes en esta área. Entre sus aportes estaban las tablas de multiplicación que conocemos actualmente y la teorema de Pitágoras. Siglo XXI, siglo X antes de Cristo. Conocimiento de la geometría y el desarrollo de la teoría del peso, de los sólidos y dentro de los líquidos. Bueno, eso fue más o menos en el siglo III. Entonces, bueno, la medicina, o sea, ¿cómo fue su medicina? Hipócrates inició la búsqueda de relaciones para explicar el origen de las enfermedades, poniendo atención a sus síntomas, para ofrecer tratamiento. O sea, es como que ellos buscaban la forma más natural en los medicamentos. Entonces, eso. En la parte de literatura y teatro era una maravilla, o sea, era una maravilla el teatro, porque la poesía y el teatro fueron sus primeras creaciones. Se consideraba el teatro un medio para transmitir conocimientos, y en Atenas, donde tuvo mayor cantidad de público, o sea, de la primera obra que pudieron hacer los griegos. Es algo que les gustaba a los griegos. Por ejemplo, existen 3 géneros de literatura griega: poesía épica, poesía lírica y el teatro. Las otras más sobresalientes de la poesía épica son la Ilíada y la Odisea,
a Homero, siglo XV, creo que más o menos antes de Cristo. Bueno, lo último que voy a hablar es la influencia de Grecia, el Imperio Bizantino. Bueno, en el Imperio Bizantino se organizó cuando el emperador Teodosio del 347 al 395 después de Cristo, debido a la dificultad de cuidar las fronteras de Roma, dedicado individual en Oriente o Occidente. El primer Occidente fue conquistado por varones, y mientras que el Oriente conoció como Imperio Bizantino. Perduró hasta el año 1453, cuando los turcos ocuparon Constantinamente. O sea, como que el Imperio Bizantino se conoció por las guerras romanas, según lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, los últimos dos temitas, que es influencia de Grecia y Europa del Renacimiento. Bueno, un periodo de historia en el modelo de la vida de Grecia y Roma se retomaron en Italia en el siglo, creo que es en el siglo, me parece que es 15 o 19, y se difundieron en el resto de Europa durante el siglo. Este cambio surgió basado en necesidades de comprensión, o sea, comprender e interpretar al mundo de manera científica y paradigmas, o sea, como que fue como que a la vez divertida, todo chévere, todo eso. Bueno, espero que me le haya gustado, profe, mi explicación, y muchas gracias, profe, por su atención.